Y el Papa Francisco invita a visitar santuarios de Nuestra Señora de Guadalupe, Lourdes y Fátima. Afirma que son oasis de consuelo y misericordia. La Arquidiócesis de San Francisco se declara en bancarrota ante los cientos de demandas por abuso infantil. En Panamá, el arzobispo del país firma protocolo de prevención y atención del abuso al menor de edad, un paso significativo en la lucha contra el abuso infantil. Un cardenal nigeriano y un obispo católico entre los 100 íconos de la paz más notables de África. Le contamos más. Rector del Pío brasileño de Roma afirma que el rol de Santo Tomás de Aquino en la vida de los sacerdotes es un antídoto para la fragilidad propia de nuestros tiempos. Le contamos más en entrevista. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias con información desde Roma. Ayer se conmemoró a las víctimas de actos de violencia basados en la religión o creencias. Al respecto, el Papa Francisco instó a abstenerse de emplear el nombre de Dios para respaldar el odio y los homicidios. En la cuenta del Santo Padre, en la plataforma X, renuevo el llamado a cesar la instrumentalización de las religiones para fomentar el odio, la violencia, el extremismo o el fanatismo ciego, y abandonar la utilización del nombre de Dios para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. El Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia tiene como objetivo condenar la violencia basada en la religión, impulsar el diálogo interreligioso y proteger los derechos de las minorías religiosas. Continuamos con más información desde Roma con nuestro corresponsal Ari Ramos. Saludos desde Roma. En la audiencia general, el Papa Francisco predicó sobre la figura de San Juan Diego, el humilde y perseverante mensajero indígena de la Virgen de Guadalupe. Continuando con su serie de catequesis sobre la pasión por la evangelización y el celo apostólico, el pontífice destacó cómo la historia de San Juan Diego resalta la importancia de arraigar la fe en la cultura y la lengua materna. El Papa recordó que aunque el evangelio había llegado a las Américas antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, a menudo estuvo acompañado de intereses mundanos y modelos preestablecidos europeos, desatendiendo a las poblaciones indígenas y sus formas de vida. Sin embargo, la aparición de la Virgen de Guadalupe marcó un cambio significativo al presentarse vestida con ropas nativas, hablando la lengua local y mostrando un amor profundo por la cultura del lugar. El Papa subrayó la importancia de transmitir el Evangelio en la lengua materna, como lo hizo la Virgen de Guadalupe, quien habló en un lenguaje comprensible para los corazones de las personas. Hoy reflexionamos sobre la evangelización en el continente americano. Ahí tenemos un modelo excepcional, la Virgen de Guadalupe. En México, como en Lourdes y en Fátima, María se apareció a una persona humilde, sencilla, a un indio que se llamaba Juan Diego, y de ese modo hizo llegar su mensaje a todo el pueblo de Dios. Ella anuncia a Jesús siguiendo el camino de la enculturación, es decir, por medio de la lengua y la cultura autóctonas, y con su cercanía materna manifiesta a todos sus hijos el amor y el consuelo de su inmaculado corazón. En la audiencia general, el Papa Francisco también habló de la necesidad de visitar los santuarios marianos, describiéndolos como oasis de consuelo y misericordia. Resaltó cómo estos lugares de devoción mariana son espacios donde las personas pueden encontrar refugio en la Virgen María. El Papa enfatizó que la fe se recibe de manera simple y genuina en los santuarios marianos, donde la Virgen escucha las lágrimas y alivia las penas de sus hijos. Aconsejó acudir a estos lugares en momentos de dificultad, felicidad, compartiendo la experiencia de la fe con la Madre Celestial. En la catequesis, el pontífice agradeció a las madres y abuelas por su papel fundamental en transmitir la fe a través de las generaciones. Asimismo, el Papa destacó cómo la Virgen siempre elige a los sencillos para transmitir su mensaje, recordándonos la sencillez con la que Jesús predicaba. La figura de Juan Diego fue resaltada como un ejemplo de cómo Dios realiza prodigios a través de los pequeños. A Juan Diego no le fue fácil ser mensajero de la Virgen. Tuvo que afrontar incomprensiones, dificultades, imprevistos. Esto nos enseña que para anunciar el Evangelio no es suficiente dar testimonio del bien, sino a veces saber sufrir los males con paciencia y constancia, sin miedo a los conflictos. En esos momentos difíciles
de conflictos, invoquemos a María, nuestra Madre, que siempre nos ayuda y nos alienta y nos guía hacia Dios. Desde Roma, informo Ari Waldi Ramos Díaz. Por otro lado, la Arquidiócesis de San Francisco en Estados Unidos se declaró en bancarrota este lunes 21 de agosto, último ante los cientos de demandas por abuso infantil que ha recibido. En el siguiente informe conozcamos los motivos de este anuncio. Reflexión, oración. Con este videomensaje, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, anunció la bancarrota de su arquidiócesis para así facilitar los acuerdos con los sobrevivientes de abuso. Creemos que el proceso de quiebra es la mejor manera de ofrecer una solución compasiva y equitativa a los supervivientes de abusos. Monseñor Cordileone explicó que la desafortunada realidad es que la arquidiócesis no posee los recursos financieros ni la capacidad práctica para enfrentar individualmente las más de 500 demandas de abusos. La inmensa mayoría de los presuntos abusos se produjeron en los años 60, 70 y 80. Implicaban a sacerdotes fallecidos o que ya no ejercían su ministerio. El año pasado, numerosas denuncias formales fueron presentadas contra sacerdotes y miembros de la arquidiócesis debido a una ley estatal que permitió revelar casos de presunto abuso sin importar cuánto tiempo haya transcurrido. El arzobispo aseguró que para evitar casos como estos en el futuro, han mejorado las políticas y procedimientos de prevención. La bancarrota es un proceso legal que implica buscar la ayuda del Tribunal Federal de Estados Unidos para liberar o descargar algunas de sus deudas y empezar de nuevo desde el punto de vista financiero. No es la primera jurisdicción eclesiástica que presenta esta figura legal para afrontar denuncias de abusos sexuales. Pasamos a noticias desde Panamá. El arzobispo del país, Monseñor José Domingo Ulloa, firmó un protocolo de prevención y atención del abuso al menor de edad, un paso significativo en la lucha contra el abuso infantil. Aquí los detalles. Ellos son estudiantes y docentes de los más de 15 colegios católicos que forman parte de la Federación de Educación Católica de Panamá. Asistieron a la misa por el Día de la Educación Católica y la firma del Protocolo de Prevención y Atención del Abuso al Menor de Edad, el pasado 16 de agosto. La celebración eucarística para el encuentro fue presidida por el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa. Al finalizar la Eucaristía, el prelado pidió disculpas en nombre de la Iglesia Católica y reconoció humildemente a las víctimas de abuso en ambientes religiosos. Luego de sus palabras, los directores de los colegios católicos firmaron el convenio de compromiso de protocolo de prevención y atención del abuso al menor de edad. Algo positivo ante una sociedad que está siendo tan atacada, sobre todo los menores, por las diferentes situaciones que ya todos conocemos a nivel mundial, y con la firma de este convenio reforzamos esa calidad educativa que como docentes debemos darle a estos jóvenes. Me gusta mucho es el compromiso de la Iglesia Católica en contra del abuso sexual y al abuso de los menores. También sentirse seguro uno mismo en su propia escuela. Esa es la seguridad más grande que uno tiene. En un comunicado publicado el pasado 18 de agosto, la Arquidiócesis de Panamá reveló que las cifras muestran que cerca de 400 agresores sexuales han sido detenidos en Panamá en 2023. Durante la firma del Protocolo de Prevención y Atención del Abuso al Menor de Edad, Monseñor Ulloa enfatizó también en la formación de buenos ciudadanos que respondan a las transformaciones de nuestras realidades a través de los valores humanos, como uno de los compromisos de la educación católica en el país. La famosa lista de los 100 íconos más notables de la paz en África incluyó a un cardenal y a un obispo nigerianos. Veamos de quiénes se tratan y por qué fueron elegidos. Él es el cardenal John Onaiyekan, arzobispo emérito de Abuja, capital de Nigeria. Y él es Monseñor Matthew Hassan Kuka, obispo de Sokoto, al norte del país. Ambos fueron añadidos a la famosa lista de los 100 íconos de paz más notables de África. La lista final incluye desde artistas hasta mandatarios de distintos países del continente y líderes de otras denominaciones religiosas. El cardenal John Onaiyekan se encuentra en el puesto número 28 de la lista. Fue reconocido por sus 54 años anunciando el Evangelio y su trabajo cuando fue presidente de los obispos de Nigeria. Cambió la cara del catolicismo en Nigeria con su guía luminosa que brilla en toda África. Dice la presentación
que le dedicó la lista de los 100 más notables. Por su parte, Monseñor Matthew Hassan Kuka se encuentra en el puesto número 30. Fue reconocido como el hombre que insistió en permanecer con sus congregaciones en la diócesis de Sokoto durante la crisis de violencia que atravesó el país. Su presentación dice: el valiente luchador por la justicia, la equidad, la paz y el amor. La Agencia Embajadora de la Paz en todo el mundo, junto a otras instituciones internacionales que a su vez promueven la paz, organizaron esta lista. Fue presentada el último viernes 18 de agosto. En Canadá, cientos de incendios continúan arrasando los territorios del noreste y oeste del país. Un obispo local se pronunció sobre el desastre y lo calificó como un hecho apocalíptico. Veamos más en esta nota. El aire contaminado, el cielo completamente rojo y carros carbonizados es el resultado de la peor temporada de incendios forestales que Canadá afronta en las últimas semanas. Un siniestro que afecta a los territorios del noroeste y oeste del país y a varias comunidades indígenas. En algunas provincias, como en Columbia Británica, se ha impuesto el estado de emergencia. Tanto el ejército como los bomberos están ayudando a contener el fuego, así como evacuar a más de 200,000 personas ante la extensión masiva de las llamas. Frente a la catástrofe, el obispo John Hansen de la diócesis de Mackenzie-Fort Smith en Yellowknife, un área sumamente afectada por los incendios forestales, se vio obligado a dejar su diócesis y resguardarse con su familia en la provincia de Alberta. El obispo relató su viaje de 12 horas de evacuación al medio BC Catholic, el periódico de la arquidiócesis de Vancouver en la Columbia Británica. El prelado dijo que muchas áreas ya han sido arrasadas en un 90%. Al respecto, indicó que las provincias consumidas por el fuego son la imagen más cercana a un desierto apocalíptico que jamás ha visto. Monseñor John Hansen expresó que los próximos días son solo cuestión de esperar a ver qué sucederá con los incendios. Detalló que todo el personal y clero de su diócesis está a salvo. Pidió continuar con las oraciones mientras piden el milagro de lluvias abundantes. El Brasil es el país con la mayor población católica de todo el mundo católico, nada menos. El futuro de la iglesia en Brasil es en gran parte, podemos pensar, el futuro de la iglesia también en el mundo. Y hablando también de la iglesia en Brasil, hablamos de la calidad del sacerdocio que juega un papel tan importante en la vida de la iglesia. En nuestro segmento sobre Santo Tomás, por el jubileo de Tomás, estamos hoy en la línea con el padre José Otácio Oliveira Guedes. Él ha sido por 9 años formador de seminaristas en Brasil y desde el 2020 es rector del Pontificio Colegio Pío Brasileño en Roma. Vamos a hablar sobre la importancia de Santo Tomás en la formación y en la vida de los sacerdotes. Padre José Otácio, gracias por estar hoy con nosotros en EWTN Noticias. É uma alegria, Edi Moretti. Esperamos Adelante. Esperemos que possamos contribuir aí sobre o assunto, né, São Tomás de Aquino. Por supuesto que sí. Padre, convérseme usted, por favor, en la mente y el corazón de la Iglesia, ¿cuál es el rol que juega Santo Tomás de Aquino en la formación de los futuros sacerdotes? Me recordo de ter lido um livro. Recuerdo, Eddie, haber leído un libro de Chesterton sobre la biografía de Santo Tomás, y él escribe que los santos son un remedio para sus tiempos porque son un antídoto. En estos tiempos nuestros que vivimos y los seminaristas que tenemos son hijos de su tiempo, necesitamos valorar la virtud, el amor a la verdad, la capacidad de diálogo con el que es diferente sin perder las columnas que en nuestro caso son la verdad y la fe. Entonces pienso que el aporte de Santo Tomás es ese antídoto para esta fragilidad de nuestro tiempo. Para esta fragilidade do nosso tempo. En su experiencia, ¿qué papel juega, en fin, la virtud, como Santo Tomás le explica, o puede jugar la virtud, como Santo Tomás le explica, en la vida y el ministerio de un sacerdote?
La Iglesia recientemente, en 2016, publicó la Ratio Fundamentalis, que son líneas maestras de la formación que cada nación deberá concretar. Propone que el itinerario de la formación se realice en etapas. Una de esas etapas que coincide con el estudio de la filosofía es el discipulado, y la que coincide con el tiempo de la teología es la configuración. Esta nomenclatura no es solo cuestión de palabras, indica un sustrato, el discipulado, una palabra muy bíblica, y la configuración. Lo que tenemos aquí es siempre la figura de Jesús ante nuestros ojos, discípulos de Él, configurados con Él. Ahora Jesús nos pide imitarlo, nos pide seguirlo, nos pide ser como Él. El apóstol San Pablo también nos exhortará a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Ahora Santo Tomás está allí. A lo largo de sus reflexiones teológicas y filosóficas, nos da una profundización sobre las virtudes y también su vivencia de ellas como un santo. Entonces su actualidad está allí para configurar a estos hombres, a estos futuros pastores con Jesús y moldear en ellos estas virtudes que en el fondo es plasmar este hombre nuevo, este hombre perfecto que está en Cristo Jesús. Padre, háblenos un poco de su tarea como rector del Pontificio Colegio Pío Brasileño de Roma. Yo recibo aquí a los sacerdotes ya listos. Ellos vienen aquí a estudiar la maestría y el doctorado en las diferentes disciplinas teológicas, filosóficas y otras afines de las áreas humanas. Y mi misión aquí en el colegio es la gestión del colegio siendo el rector, pero también crear un ambiente de formación permanente para ellos, de modo que sea una casa para sacerdotes donde ellos puedan vivir como sacerdotes. Entonces las dimensiones de la formación humana, intelectual, pastoral y espiritual se mantienen activas. Aquí vemos el resultado de lo que se ha hecho. Pienso que Santo Tomás continúa siendo de gran valor una autoridad para ayudar en la búsqueda y profundización de la verdad, ya que fue propuesto como un guía seguro en el documento Optatam Totius del Vaticano II sobre la formación de los sacerdotes para la profundización del misterio. Estos sacerdotes que vienen aquí a profundizar los misterios de la fe pueden encontrar en Santo Tomás también un buen guía. Y mi misión es hacer la instrucción, digamos así, más leve, un ambiente en el cual ellos puedan cumplir bien esta misión para la cual son enviados por sus iglesias. Padre José Otacio Olivera Guedes, rector del Pontificio Colegio Pío Brasileño de Roma, gracias por haber estado con nosotros hoy en EWTN Noticias. Obrigado. Vamos a una pausa y al volver. En Estados Unidos, una nueva abadía rescata la vida monástica e inspira a jóvenes a ser sacerdotes. Le contamos más. Hoy celebramos a San Felipe Benizi, quien luchó por la santidad de su orden religiosa. Conoceremos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. A pesar de la disminución de las vocaciones religiosas, en las afueras de la ciudad de Los Ángeles, una abadía fundada recién hace 2 años está trayendo a nuevos jóvenes para el sacerdocio. Veamos cómo lo están haciendo. Esta es la abadía Saint Michael en las afueras de Los Ángeles, California. Abrió sus puertas en 2021 y es una de las abadías más nuevas del mundo. Pertenece a la Orden de los Norbertinos, fundada en 1121 por San Norberto en Francia. A pesar de la reciente disminución de las vocaciones religiosas en muchas partes del mundo, la abadía Saint Michael tiene 42 hombres que estudian para el sacerdocio y muchos más esperan ingresar. 2 sacerdotes fueron ordenados a fines de julio. Este es su testimonio. Lo seguía procesando y luego, ya sabes, los órganos se aceleran y yo estaba como, ok, aquí vamos a hacer eso. Estoy allí, me arrodillo, estoy escuchando y luego ese párrafo que son las palabras que hacen que todo suceda. Esas palabras que él lee y luego pensé, está bien, está hecho. Soy un sacerdote ahora. Okay, that just happened. I'm a priest now.
Quiero que la gente vea el rostro de Jesucristo en mí, lo cual es a lo que estoy llamado. Y ese es el rostro de alguien que, como leemos en el Evangelio, atrajo a muchas personas, por lo que la presentación de nuestra fe debe basarse en el amor del corazón de Jesús, que solo puede tener lugar si permanecemos cerca de Él. Una abadía es parecida a un monasterio. La diferencia es que las abadías son más grandes, tienen una estructura tradicional más elaborada y suelen ser el lugar de donde se dirigen los monasterios o conventos más pequeños. En la abadía suele vivir el abad o el superior de alguna jurisdicción de una orden religiosa. Los pilares de esta abadía son la verdad, la solemnidad litúrgica y la vocación. A las 5:15 de la mañana suena la campana y los norbertinos rezan la liturgia de las horas, cantan los himnos en latín y celebran la Santa Misa para completar las 14 horas de oración que realizan al día. Además tienen una gran biblioteca donde se estudian diversas ramas de teología y liturgia. La abadía de Saint Michael tiene 70 hombres viviendo en ella, la mitad de los cuales son sacerdotes y la otra seminaristas. El padre Ambrose Christe, sacerdote de la abadía, asegura que los jóvenes se sienten atraídos a la comunidad porque la abadía se ha mantenido fiel a las tradiciones de la orden. Decimos nuestras oraciones, usamos nuestro hábito religioso, vivimos de acuerdo con el carisma de nuestra orden y las tradiciones de nuestra orden. Y en realidad nunca hemos renunciado a nada de eso. Y es por eso que los jóvenes quieren venir. Los norbertinos de la abadía Saint Michael también han optado por evangelizar a través de videos formativos en YouTube. Junto con la vida contemplativa, también llevan a cabo una intensa labor apostólica, desde parroquias y escuelas hasta prisiones, centros juveniles y hospitales. Ahora las noticias vienen desde Polonia. El Parlamento aprobó una ley propuesta por el partido Ley y Justicia que busca prohibir la educación sexual para menores en las escuelas y establecer sanciones de hasta 5 años de prisión para aquellos que infrinjan la normativa. La ley denominada Alto a la Pedofilia se aprobó en la última sesión de la Cámara de Diputados polaca antes de su renovación tras las elecciones legislativas. Obtuvo 243 votos a favor frente a 202 votos en contra. El texto aprobado asegura que la nueva legislación protegerá a niños y adolescentes contra la depravación y la desmoralización que se extiende de manera alarmante a través de la llamada educación sexual. Como cada 23 de agosto, la Iglesia Católica celebra a San Felipe Benizi, santo del siglo XIII, superior general de la Orden de los Siervos de María, cuyos miembros son conocidos como servitas. El padre Diego Pereira, capellán castrense de Argentina, nos cuenta más del santo. Veamos. Celebramos el día de San Felipe Benizi, que nació el 15 de agosto de 1233. Entró en la Orden de los Siervos de María, más conocido como servita, y descubrió su vocación a los 20 años rezando, leyendo la palabra de Dios. Allí, ante un crucifijo, escucha la voz de Jesús que lo invita a acogerse bajo el cuidado de su madre. Ingresa a la orden, como se estilaba en aquel tiempo, como hermano lego, se dedica a pedir limosna. La orden de los Siervos de María tiene también como esta particularidad de ser la orden mendicante más tradicional de la Iglesia, allá una de las primeras órdenes con mayor fuerza, con este carisma. Y luego también allí, por su dedicación, su vida de sacrificio, su vida penitente, de oración, es elegido tiempo después superior de esta orden, y una de sus mayores misiones fue volver a recuperar esta familia religiosa que había sido por un tiempo suprimida, luego recupera también con el beneplácito del Santo Padre, y en uno de los momentos de la historia pudo haber sido elegido Papa, pero decide huir a la famosa gruta de San Felipe, porque consideraba que no era digno para tal misión, reconociendo sus debilidades.
Eddie, te cuento que el coro de niños acólitos de Huancavelica en Perú lanzó un nuevo tema. Se trata del himno eucarístico en quechua, Hanmi Dios Canqui, que significa Tú eres Dios en español, escrito por Fray Jerónimo de Oré. Así es, Natalie. Este tema lo lanzaron por el 10º aniversario del tránsito a la casa del padre de Monseñor Demetrio, quien fue obispo de Huancavelica y gran amigo de la Madre Angélica. Así nos despedimos. Hasta mañana.